Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Análisis del Tablero Mundial. Es un placer saludarlos una vez más e invitarles a este espacio donde buscamos arrojar luz sobre las sombras de la política internacional. Hoy, el escenario global nos obliga a detenernos en una secuencia de movimientos que redefine lo que creíamos saber. Acompáñenme, porque el hilo de hoy nos lleva a entender cómo se construye paso a paso el camino hacia una guerra. A veces, para comprender el presente, no hace falta una bola de cristal, sino una buena memoria. Muchos recordarán los años previos a 2003, cuando el mundo vivía bajo una premisa que parecía incuestionable. Irak poseía armas de destrucción masiva. Aquello fue una verdad absoluta hasta que la realidad la desmoronó. Pero hoy no vamos a hablar de teorías, sino de hechos narrados por alguien que estuvo en el epicentro de aquel engaño, Scott Ritter. Ritter no es un analista de escritorio ni un activista político. Es un exoficial de inteligencia de los marines y fue inspector de armas de las Naciones Unidas. Su labor consistía en entrar en los búnkeres iraquíes y buscar pruebas reales. Lo que descubrió fue incómodo para los centros de poder. Irak había sido desarmado. Sin embargo, su testimonio fue silenciado porque la maquinaria de guerra ya había decidido su destino. Años después, en su obra Target Irán, Ritter lanza una advertencia que hoy resuena con más fuerza que nunca. El mismo guión que se usó contra Bagdad se está ensayando ahora contra Teherán. Ritter utiliza su vasta experiencia de campo para describirnos, con una claridad casi quirúrgica, lo que él denomina la arquitectura del pretexto. Nos explica que la marcha hacia un conflicto no es un evento accidental, sino un proceso estructurado en 3 etapas que se repiten de forma metódica. La primera etapa es la demonización absoluta. El mecanismo es sencillo pero eficaz. Se toma una base real, como el carácter autoritario del gobierno iraní o su apoyo a grupos armados en la región, y se magnifica hasta que esa verdad eclipsa cualquier otro dato. Al eliminar los matices y presentar al adversario como un mal encarnado, la diplomacia deja de ser una opción racional para convertirse, ante la opinión pública, en una muestra de debilidad o complicidad. A esto le sigue lo que el autor describe como la trampa de las inspecciones. En este punto, Ritter muestra cómo se diseñan protocolos de verificación con exigencias técnicamente imposibles de satisfacer. Se coloca al país inspeccionado en la situación de tener que demostrar una negativa, es decir, probar que algo no existe, lo cual es un imposible lógico. Cuando el Estado intenta proteger sus límites de soberanía frente a estas demandas extremas, el sistema genera automáticamente el titular deseado. Se dice que Irán está bloqueando a los inspectores y que, por lo tanto, tiene algo grave que ocultar. Finalmente, el proceso culmina con el caos provocado. Se asfixia al país mediante sanciones económicas tan severas que se busca forzar una reacción desesperada. En el momento en que se produce cualquier movimiento en falso, este se utiliza como la chispa definitiva para justificar la intervención armada. Es, en palabras de Ritter, la construcción de una profecía autocumplida donde el escenario de guerra se diseña mucho antes de que el primer disparo sea efectuado. Llegados a este punto, es vital hacer una distinción ética que el propio Ritter subraya. Ser pedagógico implica llamar a las cosas por su nombre. Es un hecho documentado que Irán ha patrocinado el terrorismo islamista en diversas partes del mundo y que su influencia regional es, a menudo, desestabilizadora. Sin embargo, el análisis de Ritter nos plantea un dilema profundo. ¿El fin justifica los medios? Si permitimos que se fabriquen mentiras técnicas para justificar ataques militares, estamos destruyendo los cimientos del orden internacional. La lección que nos deja Target Irán es que la verdad importa, especialmente cuando el adversario no nos gusta. Si la intervención en Irak dejó un vacío que fue llenado por el caos y el surgimiento de grupos extremistas aún peores, una intervención en Irán, basada en premisas falsas, podría incendiar el tablero mundial de forma irreversible. La geopolítica no es solo un juego de estados, es la historia de cómo la información, o la falta de ella, moldea el destino de millones de personas. En conclusión, la obra de Scott Ritter no es solo un libro sobre Oriente Medio. Es un manual para ciudadanos que aspiran a una opinión crítica.
Nos invita a separar el ruido de los hechos y a entender que la historia no se repite por casualidad, sino porque a menudo olvidamos exigir pruebas reales antes de aceptar el tambor de guerra. Gracias por acompañarnos en este hilo de análisis del tablero mundial. Nuestra misión es que, la próxima vez que lean un titular, tengan las herramientas para ver qué piezas se están moviendo realmente detrás de la cortina. Y por favor, si tienen interés, lean el libro o si quieren vean la película basada en el libro llamada Green Zone con Matt Damon de protagonista. Lo dejamos hoy con una reflexión necesaria. En un mundo donde la información viaja más rápido que la verificación, el análisis crítico no es un lujo, sino una responsabilidad. Scott Ritter nos demostró que el silencio o la aceptación de una narrativa prefabricada pueden tener consecuencias devastadoras que tardamos décadas en reparar. Por eso, les dejo esta pregunta para el debate. Si aceptamos que se manipule la verdad para combatir a un adversario que no nos gusta, ¿no estaremos entregando en realidad nuestra propia libertad de juicio al servicio de quienes diseñan la guerra? Y hasta aquí este análisis. Por favor, es importante contar con su suscripción y su colaboración, con cualquier sugerencia o aportación. Dele a like si le ha gustado. Es importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo hilo de análisis del tablero mundial.